Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias llamamos Candidatos en IFM Noticias. Si bien todavía estamos hablando con precandidatos, también conversamos con todos aquellos que así no lo hayan anunciado de manera oficial, pues suenan o de alguna u otra manera aparecen en las encuestas de hoy en día, donde deciden darse una batalla por Colombia, donde nos vamos a jugar más que un nombre en la Casa de Nariño en el 2026. Este programa lo abrimos desde IFM Noticias con el objetivo que ustedes desde sus casas puedan aprender a tomar decisiones informadas, porque en estas próximas elecciones es importante que sepan quiénes son estas personas, que como mencionaba, se dan una batalla por el país, los conozcan, vean quiénes se alinean con sus principios y así puedan decidir de manera consciente y acertada. Hoy vamos a conversar con una persona que, si bien ya ha estado en este camino en otra ocasión, ha sido también alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, precandidato presidencial, como les conté, y quien ahora pues también suena una vez más para estas próximas elecciones. Él es Sergio Fajardo. Bienvenido a IFM Noticias. Buenos días, Laura. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Me alegra conocerte así personalmente, no por una pantalla de computador. Contento, estoy muy contento de estar acá. Y me gusta esa forma también de iniciar esta conversación, porque cuando habla de estar contento, de estar feliz, de estar tranquilo, creo que eso también lo necesitamos hoy en día, la esperanza, esa confianza que se ha perdido y que necesitamos mantener. Esa expresión es impresionante en todos los estratos, para ponerlo pues en esos términos. Pero cada día, y esto ya es más reciente, la gente empieza a hablar, necesitamos esperanza en medio de la confrontación que tenemos, el panorama que es de conflicto muy grande en una Colombia que yo he tenido el gusto, pues el privilegio de recorrerla, de ir por tantas partes de nuestro país. Eso es una de las partes bonitas de la política, de lo público, conocer a nuestro país. En general, la Colombia que nosotros tenemos es una Colombia alegre, de gente cariñosa, amable, sencilla. Los colombianos, las colombianas son sencillos y con un buen espíritu. En Colombia se canta y se baila por todos lados de una manera u otra. Pero en este marco de esta Colombia, y voy a saltar a decir algo que tiene que ver con política. Y yo insisto, he dicho ya más de una vez, en el 2026 vamos a tener el gobierno más difícil que nos ha tocado en la historia reciente de nuestro país. Porque va a ser una Colombia que llega con rabias, con resentimientos, amarguras, frustraciones, miedos. Es una Colombia amarga, que no es la Colombia habitual que nosotros hemos tenido. Colombia, todos los que estamos hoy caminando en este país nuestro, hemos vivido bajo el marco de la violencia. La violencia ha sido parte de nuestras vidas, más o menos, pero siempre ha sido parte de nuestras vidas. Pero ese colombiano pues ha aprendido a vivir. Y repito, un espíritu amable, cariñoso, alegre, donde tú preguntas ¿qué es lo mejor de acá? La gente. Y así se vive. Pero esa Colombia es una Colombia amarga que llega muy dividida, y por eso digo que va a ser un gobierno muy difícil por la confrontación política. Esto apenas está comenzando, es largo este camino, esto no es habitual. Yo ya he estado en varias campañas y esto empezó muy temprano y vamos para una confrontación creciente, que genera más malestares, y al mismo tiempo voy viendo, escuchando la gente agotada de la confrontación, cansada de la confrontación, todo el día girando alrededor de Petro, qué dijo, qué no dijo, cómo hay que confrontarlo. No hablé tanto de Petro, pero no se puede dejar de hablar de Petro, y empieza a aparecer la palabra: nosotros necesitamos esperanza. No podemos seguir viviendo bajo esta tensión permanente, este malestar. Y termino diciendo toda esta introducción tan larga. La mezcla de miedo y rabia es muy dañina para una sociedad. Y el antídoto es la esperanza. Ahora, la esperanza hay que construirla. La esperanza es una construcción. Esa es parte de la tarea que tenemos quienes creemos que Colombia tiene esperanza, que nosotros podemos transformar esta condición, que se puede hacer de una manera diferente, que nos merecemos una. Usted mencionó dos palabras que para nosotros son claves y que también lo percibimos desde IFM Noticias, pues como periodistas, como ciudadanos, como agentes que de alguna u otra manera hemos hecho parte, porque nosotros consideramos el periodismo como algo fundamental en la democracia, y fue el tema del odio, de la rabia. Ahora parece como si estuviéramos funcionando como un país al revés. En las redes sociales le aplaudimos al valiente detrás de una pantalla.
Salimos a alegrarnos o alabar a quienes van y discuten con el otro. Y esa es la gente que realmente pues estamos llamándoles los líderes de hoy en día. Como si viviéramos, como digo yo, al revés. Y usted también, pues digamos que ha hecho parte de ese discurso en donde le han dicho durante varios años que es tibio por el hecho de ser de centro. Porque acá también de alguna u otra manera pensamos que tiene que ser lo uno o lo otro, el blanco o el negro, y no nos damos cuenta que en medio de esas diferencias es donde hay democracia y que además puede ser lo uno y lo otro. Usted ha asociado el tema de la tibieza, por decirlo de alguna manera, con decencia. Y yo quisiera que nos contara un poco más cómo ha habido eso, porque también lo hemos visto recorriendo las calles del país haciendo esa pregunta incluso. Yo ya lo había conversado con usted también en algún momento, Claro pero que usted sí. pregunta, ¿qué es tibieza para usted? Mira, yo pues ya llevo un recorrido, 25 años desde que entré a la política y a lo público. Yo entré grande, yo empecé de 43 años. Aquí donde estoy sentado con ustedes, en un par de meses cumplo 69 años. Y yo llegué al mundo de la política por otro camino totalmente diferente a la mayoría de personas, porque yo era un profesor titular de matemáticas, un matemático, un científico, un profesor en la Universidad de los Andes, profesor en la Universidad Nacional de Matemáticas, de Lógica Matemática, y llegué a este mundo por otro camino. Y para mí ha sido pues una historia apasionante. Mi vida cambió, yo tenía una vida segura, yo ya sabía. En el mundo académico yo era profesor titular y tenía la garantía de que yo podía seguir hasta el fin de mis días en esa posición. Y cambié de vida aquí en mi tierra, en Medellín, y empezamos a participar en política y a construir una política diferente. Nosotros somos una ruptura política que nos permitió ser una ruptura en el manejo de la sociedad y cambiamos esta sociedad, y lo digo con todo el orgullo. Ahora, a mí me empiezan a decir tibio en el 2018, porque yo voté en blanco. Básicamente es a partir de ese momento yo dije, yo no voto por el señor, en ese momento fue elegido presidente Duque, el señor Petro, porque yo he estado en la confrontación, o sea, yo he estado físicamente expuesto, discutiendo, participando, confrontando nuestras propuestas, nuestra mirada de la sociedad. Dije, ninguno de los dos para mí tiene las condiciones para dirigir la sociedad colombiana a la que yo quiero dirigir, en la que he participado respetuosamente, así fue. Y desde ese momento me empezaron a decir tibio, porque supuestamente no tomaba posición. Porque tomar posición significaba estar o con Duque o con Petro. Le dije, el mundo no se termina en Duque o Petro, el mundo es mucho más amplio y yo creo firmemente en que uno puede tener discrepancias, acuerdos y puede construir alternativas distintas. Eso es difícil de entenderlo en los tiempos de la polarización, que ahí es donde entonces la polarización lo que hace es tú eres amiga o enemiga. O sea, aquí no hay término medio, tú estás conmigo o en contra mía. Si discrepas de mí en algo, ya te conviertes en enemiga y entonces divide el mundo en dos. Y entonces, cuando usted pasa a ser amigo o enemigo, estamos en el lenguaje de la guerra. Y en el lenguaje de la guerra todo vale. Y en el todo vale, haga lo que sea para destruir al otro. Yo no creo en la destrucción de las otras personas. Yo creo que tenemos que ser capaces de construir en medio de la diferencia. Y eso no nos hace débiles o no, sino precisamente fuertes. Tener la capacidad de escuchar, de razonar, de construir, de buscar caminos para salir de lo que nosotros estamos. Entonces, yo he hecho de la política como soy yo en la vida, como aprendí en mi casa. La decencia, el respeto, el considerar a las otras personas. Yo me he equivocado en oportunidades, por supuesto, pero eso lo tengo clarísimo. Y eso que supuestamente el valiente es el que grita, el que maltrata, el que insulta, el que agrede, el que daña, el que golpea. Yo no soy, no he sido y no seré, porque yo no creo en eso. Porque si tú tienes una hija que va al colegio y llega a tu casa llorando ese día porque allá hay uno o una que maltrata, que golpea, los bullies que hemos visto, ¿tú qué sientes con respecto a tu hija? Le dije, no, hay que cuidarnos, nosotros tenemos que respetar y a partir de eso, ese es precisamente antídoto para luchar contra el miedo y contra la rabia, el respeto, la decencia, el reconocimiento, la solidaridad, la empatía. Esa es la forma como yo entiendo la política, esa es la política que yo creo, es la política que necesita Colombia. Ya hemos visto suficiente. Ya vimos esta película de Duque, para mí muy mala película. Estamos viendo esta muy mala película. Falta esta. Hemos recorrido un camino, hemos construido, nos hemos mantenido coherentes, consistentes alrededor de una forma de ser, de tratarnos, de respetarnos, de cuidarnos. Entonces, a mí no me da pena ser decente,
quieren decirme tibio porque soy decente. Tranquilo, no se preocupe por eso, que yo no me mortifico. Pero Colombia está escuchando esta voz y allá vamos. Y se necesita, porque en esa Colombia tan difícil se necesita, yo he dicho esto públicamente, un gobierno que tenga la capacidad de trabajar con la izquierda, con el centro y la derecha para ponerlo en los términos políticos. En todos esos espacios hay gente valiosa. Y lo quiero reiterar, hay gente valiosa en todas esas condiciones. La capacidad de convocarlos, de invitarlos a construir, a participar, yo la tengo. Y ese es el reto político, ya veremos qué pasa en la política. Esa es la tarea, pero yo estoy contento, vuelvo y repito lo que ese amigo que me decía, no diga eso, hombre, y le dije, pues como no, pero este camino yo creo que es el que necesita Colombia. Y así es la vida. Yo en el 2018 por nada gano, por nada. Bueno, no fue en ese momento, siga, porque además de eso, resiliente, respetuoso, construya, no se deje llenar de amargura. Cuando uno se amarga, eso es lo que transmite. Cuando usted por dentro tiene rabia, eso es lo que transmite. Cuando usted por dentro es un tramposo, eso es lo que transmite. Y yo lo que quiero transmitir es lo que siento, lo que quiero, lo que he aprendido a vivir, por los altibajos que tiene la vida, pero es esa posibilidad de la esperanza. Nosotros la vamos a encarnar. Ahora estamos en medio de una confrontación. Y toca estar en la confrontación. Y yo he aprendido a hablar distinto y he aprendido un montón de cosas recientemente. Y así es la vida. Y me gusta. Y eso es lo que, en términos generales, necesita Colombia. Yo estoy convencido de eso. Vamos a ver qué pasa. Eso está asociado a una palabra que a nosotros nos gusta mucho. A mí me dicen, usted dirige un medio de derecha, ustedes son de derecha. Y yo digo, no, yo no dirijo ni un medio de derecha ni un medio de izquierda. Nosotros hablamos de ética. Esa palabra que hay que traer hoy a la conversación. Esto no es un tema de ideologías políticas, esto es un tema de ética, de transparencia y de construcción. Pero la ética también hace parte de eso que hoy también hace falta, y que es el diálogo social, de lo que usted estaba hablando. Acá no tenemos debate, acá no tenemos conversaciones, acá vamos directo a la pelea. ¿Cómo traer esa palabra ética a la mesa, que hoy es tan necesaria? Y cómo invitar precisamente a la participación ciudadana y hacerle entender a la gente que la democracia no solo se ejerce en las urnas. La ética es la plataforma sobre la cual nosotros nos paramos para salir a caminar el mundo. Esa es una forma muy elemental, y esos son cuáles son sus principios y cuáles son sus valores. Y cuando yo tengo esos principios y esos valores, de ahí salgo a enfrentar el mundo, a caminar este mundo, y me comporto de acuerdo a esos principios y esos valores. ¿Cómo la traemos? Con el ejemplo. No hay otra. Yo oigo personas eruditas o no tan eruditas que dan discursos donde son plenamente contradictorios con lo que hacen, con lo que dicen y cómo se comportan. Eso tiene que ver con algo que pasa en la política que es feo, y es la viveza. La viveza es, este me sirve, este no me sirve, uso o no uso, hoy me conviene estar acá y mañana me conviene estar allá. Y voy a hablar en términos un poco más filosóficos, pero este es un buen momento para decirlo. Yo creo que la ética es la que nos permite salir a caminar con el mundo, y creo que hay una característica que es fundamental para poder ser ético en la forma como uno se actúa, y es ser coherente y ser consistente. ¿Coherente qué significa? Que yo un día me comporto de una manera y al otro día no contradigo lo que hice el día anterior. Eso es muy sencillo lo que estoy diciendo. Y en la política, pues es el arte de contradecir lo que hizo el día anterior, porque entonces se disfraza aquí en nuestros términos que la política es dinámica. Y esa es una falacia, es una mentira para decir, bueno, cambió de opinión, este un día era corrupto y ahora están abrazados con el corrupto. Y ser consistente significa que cada paso que damos, cuando damos el paso, estamos viviendo de acuerdo a los principios y valores que tenemos. Coherente y consistente no lo regalan. Eso es una forma de ser y actuar en el mundo. Y la consecuencia de la coherencia y la consistencia es la palabra más valiosa que existe en la política, en el contexto del liderazgo, que se llama confianza. Yo puedo confiar en ti, pero no tengo que pensar como tú. Pero confiar es la riqueza más grande que podemos tener. Y cuando un líder construye confianza, es capaz de conllevar a una sociedad para que se dirija a una dirección, que cada uno dé lo mejor de sí mismo, que podamos trabajar de manera conjunta. Eso es lo que yo he aprendido. Yo soy profesor de liderazgo público. Hoy lo que nosotros hicimos en esta ciudad fue la construcción de la confianza a partir de la coherencia y la consistencia. Eso está así. Eso, pues, en estos tiempos es donde se están dando estas discusiones y estas discrepancias, que conmigo o en contra mía, pero tarde o temprano
la coherencia, la consistencia, la confianza, los principios, la ética como base de la relación entre nosotros, va a ganar. Eso es lo que yo creo. Y nosotros representamos una base ética. Hay gente que me dice a mí, no, pues es que el problema es el ego de Fajardo. ¿Por qué se cree que es el único bueno y que todos son malos? No me creo que soy el único bueno, y que todos los otros son malos. Pero sí creo que estamos en un terreno donde marcamos una diferencia. Yo he dicho, yo prefiero perder a ganar haciendo trampa, porque todo eso se disimula. No, es que hay que tragarse unos sapos. Se tragó el sapo de Benedetti, pero hay que tragarse sapos. Digo, ¿cómo así? ¿Yo por qué? O sea, ¿por qué tengo que sentarme yo con el señor Benedetti, que sé lo que está pasando, que está ocurriendo lo que está pasando, y hoy al lado del presidente Petro, la persona más importante de este país? No hay derecho, no hay derecho. Y digan lo que digan, no hay derecho, y ese sapo no se tiene que tragar. Es que así es la política, no tiene que ser así la política. La política no es sinónimo de trampa, es la capacidad de desplegarnos, de construir, de confrontarnos en un terreno que nos respetamos para avanzar. Eso es lo que yo creo. Entonces, habrá temas ideológicos que podemos discrepar. Yo no tengo duda también que seguro que vamos a discrepar, pero eso no es el problema. El problema es cómo nos tratamos, cómo resolvemos los conflictos, cómo conversamos y cómo transformamos, cómo avanzamos. Ese es el reto. Pero es que además las diferencias son necesarias. Por supuesto, ¿qué tal todos pensando nosotros todos igual? Y nosotros hemos construido un camino y tenemos discrepancias. Doy un ejemplo político. Nosotros hoy hacemos parte de un partido político que se llama Dignidad y Compromiso, con Jorge Robledo. Yo con Jorge Robledo, la primera vez que hablé fue en el año 2017. De hecho, acá en Medellín y en Antioquia, personas amigas de Robledo nos hacían oposición cuando yo fui gobernante. Así es la vida. Yo nunca me imaginé que iba a estar con Robledo. Nunca, nunca. Las circunstancias de la vida lo ponen a uno en un lugar y me encuentro con Jorge Robledo, que lleva un camino, 60 años de la vida en una dirección. Con él compartimos una cosa: el sentido de la lealtad, de la palabra, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Ese señor es admirable. Con él pienso muy diferente en muchos temas, en particular en temas económicos, pero yo puedo estar con él, porque la ética, ese espacio donde nosotros nos levantamos para caminar, lo compartimos. Vamos a discrepar, él tiene posiciones con el TLC, el Fondo Monetario Internacional, que yo discrepo. Y eso no nos impide estar juntos, y cuando nos comprometemos a trabajar, a construir, lo podemos hacer. Ese es un ejemplo de tener discrepancias, tener unas bases sólidas que nos permite caminar y construir. Y así es la vida, y eso lo podemos hacer. Y por eso digo yo que este proyecto que yo lidero, en el que nosotros hemos venido avanzando y construyendo, tiene la capacidad para convocar a izquierda, a centro y a derecha. No está prisionero de una ideología que solamente le permite ver el mundo desde una mirada, sino una forma de entender el mundo, de construir, de resolver problemas y de convocar, entendiendo para arrancar que nosotros tenemos unos problemas sociales muy profundos en Colombia. Yo me la paso explicándole a ciertas personas que están diciendo, no, lo que tenemos que hacer es volver a donde estamos, y les digo, no se equivoque. Lo que tenemos en Colombia, hay unas desigualdades sociales muy profundas, hay unos problemas sociales muy profundos, ignorarlos es un gran error. Todo eso lo podemos discutir y cada quien tiene su forma de entender el mundo. Como sociedad, y en esa misma línea que estábamos conversando, tenemos el vicio de mirar únicamente los resultados y olvidamos el proceso. Todo lo que hemos recorrido para llegar a ese resultado, que finalmente, pues, ahí es donde hay un gran mérito. Usted, como mencionaba y como lo dijimos al inicio de esta conversación, pues ya tiene una larga trayectoria dentro del sector. Ha sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Y en ese proceso de ser gobernador de Antioquia, usted empezó a tejer unos procesos que hoy están teniendo resultados. Se dice que cuando los proyectos tienen resultados, pues pueden tardar varios años en verse. Y hablo específicamente de Puerto Antioquia. Hoy, un orgullo para los antioqueños, así el presidente, pues digamos, como ya sabemos, pues no le da mucho mérito a todo lo que tiene que ver con Antioquia porque ha querido sacarlo del mapa en varias oportunidades, pero yo quiero que usted nos cuente a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias ese proceso suyo que usted desde su escritorio, en su proceso como gobernador de Antioquia, empezó a tejer. Un momentico, el presidente de Antioquia. Es inevitable, sí. Es un ejemplo de lo que para mí es una pésima política, es la incapacidad de construir.
la visión ideológica que no permite entender el mundo, que lo cierra, que lo convierte en un objeto particular y se olvida de la dimensión que tiene una sociedad como la nuestra. El presidente no tiene ningún problema en salir a decir que las autopistas de la prosperidad, las 4G, como le quiera poner, son de los ricos del poblado de Antioquia para ir a Río Negro. Pero no tiene ningún problema en decir una mentira, porque uno puede decir, de pronto se equivocó. Podría ser, no se equivocó. Y lo repite y lo dice, y entonces va a Urabá y dice que los ricos de Antioquia no quieren a Urabá. Toda una cantidad de mentiras, todas diseñadas para producir rabia y resentimiento. Entonces, tiene una gran capacidad para hacer eso. Producir rabia, resentimiento, para capitalizarlo en función de su visión de este mundo. Entonces, una primera observación, y voy a decir algo que yo quisiera también señalar, que tiene que ver con aprendizajes. Yo voy aprendiendo permanentemente. A mí no me da pena decir que aprendo, me gusta aprender. Como un buen profesor, yo me considero muy buen profesor, y yo aprendo. Entonces, cuando yo fui gobernador de Antioquia, yo saqué alrededor de 950.000 votos. En el mismo espíritu de siempre, a pie, sin comprar un voto, adelante. Antioquia tiene 125 municipios. De esos 125, 120 en términos políticos estaban en contra mía. Si yo llego a ser gobernador y digo, usted era de los que estaban en contra mía, pues se fregó, como pasa habitualmente en la política. Lo primero que nosotros hicimos fue yo a trabajar con todos y con todas las muy poquitas alcaldesas, que las recuerdo especialmente. Digo, con todos ustedes voy a trabajar. No se lo creían, decían, nos fregamos. Dije, con cada municipio hicimos un plan de trabajo, acuerdos públicos municipales. Acá está lo que la gobernación va a hacer en Ebéjico. Y con Ebéjico la gobernación pone esto, Ebéjico pone esto, esto y esto. Y en cada proyecto que tenemos, todo lo van a conocer. Y cada proyecto que nosotros hacíamos tenía una componente y era, aquí no se va a perder un peso. Cada proyecto tiene que tener un mecanismo para garantizar que hay ojos puestos sobre el proyecto y no nos roban. Con todo lo hicimos, no se lo podían creer, porque yo tendría que favorecer a personas que hubieran votado por mí. Esa no es la tarea mía. La tarea mía es trabajar con todas las personas, y lo que hace el presidente Petro es totalmente opuesto a esto. Yo no soy de la línea política del gobernador de Antioquia, pero yo me voy a sentar con el gobernador de Antioquia, y con el gobernador de Antioquia vamos a trabajar los proyectos de Antioquia y los 125 municipios. Y eso va a pasar con los 32 departamentos. Y vamos a apostarle al desarrollo regional, a reconocer la riqueza de cada región, a trabajar de manera conjunta. No vamos a dejar que se robe un peso y vamos a avanzar. Esa es la diferencia con el señor Petro. Entonces él tiene rabia y él no tiene ningún problema, no le importa nada cuando sale a decir, les quitamos la plata a estos y la vamos a poner en otro lado. Eso es un gran error, es una injusticia, y además en términos jurídicos y judiciales va a tener unos problemas muy serios y son muy costosos para Colombia. Esa es la pequeña introducción para hablar de Puerto Antioquia. Cuando yo fui gobernador, en el espíritu de lo que hacíamos en Medellín, nosotros teníamos identificados qué comunidades de la ciudad de Medellín tenían los más bajos índices de desarrollo humano con respecto a la educación, a la violencia, a diferentes condiciones. Y diseñamos programas especiales para trabajar con esas comunidades, los PUIs. Eso fue lo que nosotros hicimos, que nos han hecho famoso globalmente. La cantidad de premios que recibimos por transformar esta ciudad. El PUI de la Nororiental, el PUI de la Comuna 13, que hoy todo el mundo disfruta en muchos sentidos, con todas las dificultades que pueden existir, pero nosotros rompimos y empezamos a construir ese PUI. Dijimos, para Antioquia lo mismo. ¿Y cuál es la región de Antioquia que tiene mayores necesidades? Urabá. Y en Urabá hicimos una línea especial de nuestro plan de desarrollo. Se llamaba Urabá, un mar de oportunidades. Y trabajamos con todos los municipios de Urabá. Y diseñamos unos programas especiales para trabajar con Urabá. Y en ese contexto, en ese diseño de plan para Urabá, aparece la inquietud acerca de un puerto en Urabá, que tiene todo el sentido. Y nosotros empezamos a trabajar con las personas de Puerto Antioquia, que venían del Valle del Cauca, y empezamos a trabajar con ellas, con el mundo de bananeros que han estado allá, y le apostamos a poner las bases, a que se empezara a desarrollar el proyecto que hoy se llama Puerto Antioquia. Tuve la oportunidad de verlo hace poco. Impresionante.
Y ahí se va a construir y se va a convertir en una riqueza para la región. Siempre afirmando lo siguiente: no podemos repetir la historia de Buenaventura. Buenaventura es un puerto sobre el Pacífico, nuestro puerto sobre el Pacífico, entra la riqueza, sale la riqueza, pero la estructura social de Buenaventura es una estructura que no se corresponde con lo que pasa por allá en ese puerto. Y Urabá, lo he insistido muchísimo, tiene que prepararse para que todo esto que se va a desarrollar de la mano de este desarrollo portuario sea desarrollado principalmente por personas de Urabá. Y allá está la Universidad de Antioquia en apartado. ¿Quiénes la pusimos? Nosotros, con todo el orgullo. Y toda esa estructura de la Universidad de Antioquia, la educación que se tiene que tener allá, el Politécnico, las diferentes alternativas que se están presentando para que sea el pueblo de Urabá el que tenga el mayor protagonismo al desarrollo de su territorio, en particular Puerto Antioquia. Estuve allá y es impresionante. Y este va a ser un puerto que está en Antioquia para Colombia. Lo mismo que estas autopistas que están avanzando, como están avanzando, que vuelvo y lo digo orgullosamente, ¿cómo empezaron? Con nosotros. Cuando yo fui gobernador, a mí me tocó negociar con el gobierno del presidente Santos para que se construyeran las autopistas acá, que el gobierno nacional lo aprobara, y lo aprobaron. Estuve en el túnel del Toyo. Qué alegría, qué impresión, qué maravilla lo que está pasando en nuestro territorio. Tengo muchas anécdotas alrededor de ese proyecto, pero por ejemplo tenemos un problema, y es que el gobierno nacional, este gobierno nacional, no ha puesto los recursos que se tienen que poner para poder utilizar el túnel del Toyo. Entonces, parte de lo que yo haría como gobernante con Antioquia y con cada región, voy para Santander mañana, y Santander tiene una cantidad de necesidades que no han sido atendidas, proyectos que están empezados, los tenemos que terminar bien, tenemos que cumplir con las cosas que se están haciendo. Entonces, fíjense ustedes, eso requiere una actitud del gobernante. Esto no está escrito en ninguna parte, sino es la actitud. Vamos a trabajar con todos, vamos a construir, vamos a propiciar el desarrollo, vamos a quitarle obstáculos al desarrollo, que generemos riqueza, una riqueza que tenga un sentido social profundo. Así gobernaría yo. Y se puede hacer, y lo sé hacer, y ahí hay un ejemplo. Y todas estas vías son de Antioquia para Colombia, y tienen todo el sentido, y pues yo soy candidato presidencial, he recorrido el país, y en cada región hay algo equivalente. Y nosotros tenemos que apostarle, por eso digo, con cada gobernador. Yo arranco y con cada gobernador o gobernadora en sus municipios, independientemente de que me quieran a mí en términos políticos o no, digo, no se preocupe por eso, que vamos a trabajar juntos, yo la voy a respetar, la voy a reconocer y vamos a trabajar por su tierra. Así vamos a hacer. Hay otro tema, bueno, en realidad son dos que van muy de la mano, y es el tema de la educación, que lo hemos venido conversando de alguna u otra manera a lo largo de esta entrevista. Usted es un hombre de academia. Sí, claro. Es profesor. La educación es otra de las grandes crisis que tenemos hoy en día, producto del gobierno de Gustavo Petro, pues que ahora los jóvenes también están pagando las consecuencias de él. Y además, pues también vincula de alguna u otra manera esa falta de esperanza y de credibilidad de la que hablábamos al inicio en los jóvenes, que pues son el presente y el futuro de este país. ¿Cómo conversar con los jóvenes para que vuelvan a creer en la política? Mire, yo he pasado por muchos momentos en términos políticos, y fundamentalmente hasta el 2022 tuve una cercanía muy fuerte con el mundo joven, porque yo soy profesor. Los profesores siempre somos jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando yo voy y dicto una clase o una charla, tengo enfrente esa mirada de jóvenes que están allá. Los ojos son los mismos, puede que se cambien el pelo, se pongan otra cosa, un tatuaje, pero siempre he tenido enfrente el mundo joven, los ojos jóvenes, y eso me hace a mí joven y me permite entender lo que hay detrás de esa mirada y esa ilusión. Entonces yo siempre he tenido ese contacto. En el 2022 lo perdimos. Aquí hubo un estallido social pésimamente manejado por el gobierno del presidente Duque, pero pues no pudo hacerlo peor porque no era posible hacerlo peor. Y se desvaneció un mundo joven. Al mismo tiempo, este mundo en el que estamos viviendo, a este mundo joven le toca el COVID, que nos cambia radicalmente, que hoy tiene unas consecuencias que no hemos mirado, que no son consecuencias visibles, tangibles, que usted pueda tocar, pero que van aquí adentro, el tema de la salud mental, una fragilidad de este mundo joven. Y fuera de eso, para ponerlo en otros términos, llega Trump.
que patea el tablero mundial. Aquí estamos llenos de preguntas, de incertidumbres. Y los primeros son el mundo joven. El cambio climático, que lo tenemos que entender, reconocer, ¿a quién va a afectar principalmente? A esta generación joven que está hoy creciendo en medio de todo esto. Entonces, asociado con el gobierno Petro, en su espíritu, prometió una cantidad de cosas que no se han cumplido ni se van a cumplir, y entonces cuando usted tiene esperanza, o tiene algún sentido de esperanza, pero no se cumple, se convierte en frustración y la quiere convertir en rabia, y nosotros no podemos hacer eso. Este mundo joven necesita unas respuestas. Tenemos que pasar rápido para trabajar con este mundo joven en Colombia, en el planeta, pero aquí nosotros en Colombia tenemos que pasar a trabajar con este mundo joven. Y la esperanza de las jóvenes se construye en la educación. De eso no tengan la mínima discusión, porque es en la educación donde vamos a hacer. Y la pregunta es, ¿cuál educación? ¿Qué ha pasado en este gobierno? Nosotros aquí, lo voy a decir elegante, suave, nada. Y el mundo va a una velocidad gigantesca y usted está aquí paralizado. Entonces cada vez está más lejos, cada vez está profundizando más las desigualdades. Las notas de Colombia son unas malas notas para Colombia. Yo digo 3 cosas que hay que hacer en la educación. Hay una que la van a decir todos los candidatos, candidatas. La primera infancia es muy importante, seguro. Jornada única, seguro. Alimentación escolar, seguro. Infraestructura de la educación, seguro. El transporte, seguro. Eso es uno que es común y que nadie va a estar en contra. Ya después, ¿qué más hacemos? Entonces aparece una palabra, calidad, calidad de la educación. ¿Y cómo vamos a enfrentar el tema de la calidad de la educación? Y usted dice, calidad de la educación, maestras, maestros. ¿Cómo vamos a trabajar con las maestras y los maestros de Colombia para que sea parte fundamental en la transformación de mi país? Yo tengo una mirada distinta a la gran mayoría de las personas. Yo no arranco diciendo, el problema es FECODE. No, vamos a ponerlo en otra cancha. Cuando usted no ha resuelto un problema, cambie de problema y mírelo desde otro ángulo. Se los voy a ilustrar con un par de ejemplos. Algo muy bonito que me pasa ayer. Llego yo de Bogotá, vamos para Carabobo, está lloviznando, nos paramos debajo de un techo enfrente de una cafetería y hay un par de señoras. ¡Ay, qué gusto verlos! Ah, bueno, pues, ¿y ustedes qué son? Maestras. Le digo, pues, cuando a mí me ve un maestro, una maestra, me dice, somos de la familia. Y está una señora, no recuerdo su nombre, lleva 30 años de maestra. ¿Y qué está haciendo usted aquí? Me dije, pues vine a comprar un material para llevarle a los niños. A ver, cuéntame un poquitico acerca de ¿quién eres tú? Mire, yo soy una maestra de un colegio público, pero allá, por ejemplo, no hay plata para comprar y estamos en el Día de la Madre Tierra. Entonces yo vine de mi bolsillo a comprar el material para llevárselo a estos muchachitos para poder hacer una buena clase. Dije, esa es una maestra, la que no vemos. Lleva 30 años en provisionalidad, no tiene un puesto fijo. Wow. Ese tipo de personas, ¿qué hacemos con esa persona? ¿La convertimos usted de FECODE y entonces somos enemigos? No. Tenemos que rescatar el valor de maestras y maestros y nos tenemos que mirar desde otra perspectiva. Yo siempre he dicho, y lo dije y lo diré hasta que me muera, porque yo nunca he hablado mal de un maestro o una maestra. Siempre he dicho, todas las maestras y maestras en Medellín y en Antioquia, que es donde hemos gobernado, todos son buenos, pero todos podemos mejorar. Si usted arranca diciéndoles que usted es muy malo porque los estudiantes van mal en las pruebas y entonces los insulta porque nos va mal en matemáticas, que nos va mal en matemáticas y yo quiero que las matemáticas les vaya muy bien, y usted arranca insultando al que mañana va a ir a dictar clases, no lo va a hacer. Somos buenos, vamos a mejorar. Cambie de actitud y ahí empieza el cambio en la calidad de la educación. Y este mensaje lo tenemos que llevar a todas partes de Colombia. Y cuando nosotros nos movemos en ese terreno, podemos convocar a toda Colombia. En el mundo empresarial hay una gran cantidad de personas que están preocupadas por la educación. La educación pública, gratuita, de calidad, la necesitamos. Complementaria a la educación privada de calidad. Entonces nosotros no vamos a destruir esto en pedazos, sino vamos, ¿cómo sacamos lo mejor de cada quien? Esa maestra, yo no sé cuánto sabe de matemáticas. De hecho, era profesora de matemáticas. Pero ese ser humano, la que estaba preocupada de su bolsillo, ir a comprar el material para que los niños y las niñas puedan tener un buen día de su bolsillo, y lo lleva porque está preocupada para que ellos estén bien. Nosotros tenemos que apostarles a eso y no quedarnos en una confrontación. Es que no se dejan evaluar, son todos malos. No, en esa cancha perdemos todos. Por eso llego yo. Digo, vamos a construir de otra manera. Entonces, calidad. Y tenemos que pensar esta educación desde la perspectiva joven. Hoy el mundo cambió. Hace 2 años, en la campaña del 2022, no existía ChatGPT, no existía inteligencia artificial. ¿Cómo transforma la educación?
cómo el sistema educativo se puede transformar, cómo con esa maestra podemos incorporarla al mundo de la inteligencia artificial y llevar herramientas para que podamos ser mejores, cómo vamos a conectar inteligencia artificial, educación, ya de educación después del bachillerato, que hay la universitaria tradicional que viene disminuyendo, que tiene gran deserción, diferentes alternativas, por pedazos, por bloques, cómo puede estudiar de esto, cómo lo podemos empatar, cómo lo relacionamos con la actividad productiva de la región para que puedan tener empleo. Ese es el reto. ¿Quién está trabajando en eso? Nadie, nadie. Y como la educación aparece de octava en todas las encuestas, entonces nadie se va a preocupar por eso, porque la educación, pues usted no se enferma porque la educación sea mala. Pero el costo que tiene para la sociedad colombiana hacer esto es altísimo. Y eso, usted entra el niño, la niña al colegio. Y después de 12 años, si no tuvo una buena educación, a los 12 años se da cuenta que está enfermo. En el tema de salud, que es una calamidad lo que está pasando hoy en Colombia, si usted se enfermó, pues hoy lo sabe. Las filas están hoy, no le dan los medicamentos, hoy está sufriendo el problema. No lo atienden, hoy se está sufriendo el problema. Pero la educación no se ve. Entonces, ese es parte del reto. Me estoy acelerando, pero es que el presupuesto de ciencia en Colombia, a mí me duele, les juro, a mí me duele ver el presupuesto para la ciencia en nuestro país. No hay derecho a que nosotros estemos destruyendo. Nuestra tierra es una tierra inteligente. Por ejemplo, en el Caribe es la tierra de la creatividad, pero nosotros sin plata para la educación, con esta educación mal entendida, llena de mentiras, que 500.000 cupos, universidades por todas partes, paja. El presupuesto de la ciencia, no hay derecho, no hay derecho. Están destruyendo lo poco que teníamos. Entonces, ¿todo eso qué es? Política. ¿Y dónde se resuelve esto? En la política. Y no hemos hablado de seguridad. Ya vamos a hablar ahí. Y para eso le voy a contar una anécdota. A ver. Imagínense que hace un par de meses acompañé el lanzamiento de ANATO. Bueno, el lanzamiento no, estuvimos en ANATO en Bogotá, en esta feria de turismo que me parece maravillosa. Y en la rueda de prensa de cierre pues estaba el viceministro de Turismo. Y le digo yo, bueno, cuénteme usted que estuvo acá, teóricamente estuvo conversando, recorriendo la feria, ¿qué le dice a la gente? Porque la seguridad definitivamente, de alguna u otra manera, pues afecta directamente el turismo. Y él me respondió que eso no era cierto, que esos somos los medios de comunicación que queremos vender un discurso de polarización, porque en el país solamente hay unas zonas muy puntuales donde no hay seguridad. Yo le dije, no es cierto, eso no es cierto, pues tenemos acá una clarísima como es Antioquia, volvemos a traer a Antioquia, pero es inevitable no hacerlo, pues un departamento bastante abandonado y además violentado hoy en día. Yo siento como que retrocedimos unos años, varios años atrás. ¿Cómo recuperar la seguridad? Problema clave. Para mí, la educación y la seguridad son la base realmente de la confianza y de esta nueva reconstrucción que hay que darle al país. Muy bien, Laura, estoy de acuerdo. Mire, este tema de la seguridad está en todo Colombia. Primera observación, ya lo dije anteriormente, pero lo repito. Está en todo Colombia. En Antioquia. Antioquia es un departamento poderoso en el contexto colombiano. De eso no tengamos duda alguna. Estamos hablando atentados en Anorí, en Ebéjico, en Begachí, en el Bajo Cauca. Yo no sé en cuántos lugares de Antioquia hoy tenemos violencia. Entonces no es solamente el Catatumbo, que pues, todos hablamos del Catatumbo, pero en principio es muy difícil visualizar el Catatumbo. En Catatumbo, después de emergencia, no se ha avanzado un centímetro, porque parte del error fundamental y se cedió el terreno. Y si usted no tiene una fuerza pública fuerte, sólida, no puede construir la paz. Para construir la paz se necesita esa fuerza pública sólida, fuerte, que ocupe el espacio, que permite la llegada del Estado. Y además hay que devolverle la dignidad a la fuerza pública. Y entonces, ¿cómo hacemos una fuerza pública sólida? Lo primero es una fuerza pública que está desmoralizada. De eso está clarísimo en tantas partes. Es una fuerza pública que ha perdido una gran cantidad de personal, de personas, más de 100.000 se han retirado del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Las 2/3 partes del armamento está deteriorado y no funciona. Eso no lo vemos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, pues no lo vemos en la calle, pero eso está pasando allá y eso requiere plata, requiere un compromiso y un reconocimiento de la fuerza pública como parte importante de la construcción del país.
Entender que la seguridad no es un problema de derecha e izquierda, es un derecho básico de todas las personas. Entonces vemos Catatumbo, vemos entre comillas, porque está muy lejos, está en una frontera, pero lo que está pasando allá es un fracaso de una política mal diseñada que no ha aprendido las lecciones de un país que lleva más de 40 años negociando. Cedieron el terreno, ceses al fuego, y lo ocuparon bandas criminales. Porque hoy ya no es la violencia asociada con una aspiración política en su momento, sino que es un mundo criminal el que está ocupando todos los espacios. Y los están ocupando, y la fuerza pública retraída viendo qué es lo que está pasando ahí. El costo para recuperar ese territorio va a ser altísimo, pero sabemos que lo tenemos que hacer. Y entonces es el Catatumbo, es el departamento del Cauca, está en Nariño, que hay un pequeño grupo que está haciendo la paz. Ojalá que lo hagan bien y que ocupen el territorio para no pensar, yo creo que va a fallar, pero espero estar equivocado. Antioquia, nuestra Antioquia poderosa, tiene toda esta cantidad de conflictos. El Chocó, yo estuve en el Chocó hace un mes y medio. El Chocó, duele el Chocó. El ELN, el Clan del Golfo en confrontación, Quibdó, bandas juveniles por todas partes, gente sin oportunidades. El Chocó es por allá lejísimos, a nadie le duele el Chocó en Colombia, y eso es una gran injusticia que tiene que ver con ese desarrollo político que tenemos que llegar a esas regiones. Pero tenemos un problema muy serio de seguridad en el sentido que la entendíamos, esa seguridad del conflicto, que es un conflicto con criminalidad, y al mismo tiempo está la inseguridad ciudadana. Pongo la palabra más repetida, la extorsión, por todas partes de Colombia. Nosotros la hemos tenido en Medellín hace mucho tiempo, dentro de lo que nos ha pasado acá en nuestra ciudad. Y está por todos lados. Y rápidamente eso se convierte en miedo. Entonces la gente tiene miedo. Tenemos que recuperar ese territorio, tenemos que recuperar esa seguridad ciudadana que pasa por formas distintas de entender este problema. La inteligencia en el sentido de la inteligencia para desarmar bandas cada vez más organizadas, articuladas en formas distintas. Este conflicto ha cambiado. Lo que le tenemos que gastar, el tiempo que le tenemos que dedicar para recuperar rápido, porque esto tiene que ser muy rápido, la fuerza pública que han destruido, deteriorado, implementar la seguridad ciudadana y empezar a recuperar ese terreno. Eso tiene tiempo, tiene conducción, tiene inteligencia. Esta es la que necesitamos. No es la habladera, la bravuconería de grita, insulta, sino use la inteligencia, porque es parte fundamental de todo eso. Saber llevar eso es un gran reto para Colombia. Y no es de izquierda, no es de derecha, es un derecho básico de las personas. En una sociedad que tiene miedo somos prisioneros, estamos atrapados. No somos libres, y la democracia como condición tiene la libertad que queremos construir, fortalecer, respetar los derechos humanos. Esa es una tarea angustiosa para Colombia, la tenemos que hacer, de eso no tengo tampoco ninguna especulación. Yo he tenido la experiencia de ser alcalde y gobernador de Antioquia, conozco directamente y me ha tocado trabajar con el ejército, con la fuerza pública, y aprendí mucho de las personas con las que yo he trabajado. Yo oigo personas que hablan y gritan por la seguridad y les tenemos que dar a estos hijuetantas. Yo no hablo así nunca. Yo nunca he salido con alias Pecueca al lado que lo capturamos. Nunca me vieron en esa foto. Yo salía con maestras o maestros, pero nunca salía con Pecueca al lado. Pero prevenimos y sabemos también cómo prevenir que ningún joven, a esos jóvenes que le queremos construir un futuro, que no sea precisamente en la criminalidad donde encuentran respuesta. Este es un trabajo tremendo, pero bueno, yo estoy seguro que se puede hacer. Hay muchos temas, esto apenas empieza, entonces seguramente va a volver a estar acá en IFM Noticias, porque no hemos hablado ni siquiera de consulta popular, mejor dicho, tenemos mucho de qué conversar, pero antes de despedirlo yo no lo puedo dejar ir sin algo. A ver, quisiera. Yo quisiera que usted también, aparte de la tibieza, también lo han juzgado, que porque se está reuniendo con el uno, que con aquel, que con aquello, que no sé qué, que incluso usted salió, mostró la lista de todas las personas con las que se ha reunido. Hay 3 personas por las que yo le quiero preguntar, que quiero que usted me defina en una palabra. No, cómo iba de buena esta entrevista, hombre. Vamos a empezar por uno que yo sé que la palabra va a ser buena. Yo no respondo, pero bueno, tiene Juan todo el derecho Manuel Galán. Bien, yo conozco a Juan Manuel hace años. Yo creo que está haciendo un papel. Él tiene una historia impresionante, una historia cargada, pues, de la figura de ese señor que en Colombia la figura Galán es esperanza. Galán representaba la lucha contra la corrupción, la valentía en el sentido de que se enfrentó
contra ese mundo criminal y puso la cara y fue capaz de decirlo, hacerlo. Él trae esa historia y yo siento que él la trae, que le sirve de inspiración y al mismo tiempo es un peso muy grande porque es una responsabilidad muy grande tener esa figura de ese papá tan extraordinario a su alrededor. Pero yo lo he visto a él y veo en él una persona sensata, lo veo haciendo un esfuerzo grande y yo siento que está creciendo. Yo creo que Juan Manuel Galán está creciendo en medio de un camino dificilísimo que le ha tocado a él y creo que es un gran valor de Colombia. Acuérdese de la dinámica, una palabra. No, Alejandro Gaviria. Paso. Claudia López. Paso. Esas eran las 3 personas que le traía. Las otras las conversamos en la siguiente ronda, en el próximo programa. Después hablamos de ese tipo de cosas. Gracias por venir a IFM Noticias. Gracias por dejar este mensaje de esperanza. Se puede hacer y nosotros somos capaces de hacerlo. El lío es grande, eso sí, pues no nos metamos mentiras, estamos en un lío grande. Ahora, para un lío grande, grandes soluciones y nosotros somos capaces de hacerlas, yo creo. Así que ya saben, acá lo tendremos de nuevo porque hay muchos temas de qué hablar, salud, medianamente lo tocamos muy por encima y es importantísimo, consulta popular y todas estas cosas que se ha inventado el presidente para desviar la atención, ya lo había hablado con usted también en alguna oportunidad. Pero bueno, gracias de nuevo Sergio Fajardo, ex candidato, feliz cumpleaños, ex precandidato presidencial y actualmente, pero diga de una vez, o sea, ¿es oficial esa precandidatura presidencial para el 2026 o estamos todavía? No es oficial, pero es que esto está muy temprano. Entonces, hay personas que tienen que salir de una vez y extendamos un minuto más la entrevista. Hay un montón de gente participando. A mí me dicen, ¿usted qué piensa? Le digo, que avancen, que se destaquen. Cada uno tiene que construir su camino en la vida. Juan Daniel Oviedo, pues tiene que construir su camino, está empezando. Ya arrancó bien como candidato a la alcaldía de Bogotá. A mí me cae bien, me parece una buena persona, avance. Y cada uno tiene que hacer su paso. Yo ya recogí firmas 2 veces en toda Colombia y una cosa era en el 2010 y una cosa es hoy, y en el 2010 nos caminamos a todo Colombia, nosotros no compramos una firma, fuimos por todas partes, espectacular. Entonces cada uno haga su camino. Hay otros que le dicen, venga que le está hablando aquí en este semáforo, hable en el semáforo de un discurso, todos los paneles que lo invitan, vaya, discuta, cada uno tiene un camino. El mío es de la experiencia, de la coherencia, la consistencia, la confianza, la capacidad de construir, de transformar, y eso es lo que necesita Colombia en medio de todas estas peleas y todas estas cosas. Chao peleas, nosotros vamos para adelante a construir eso. Cuando lo decida nos cuenta, para que venga la segunda etapa. Seguro. Y si no, siempre estará acá, todas las voces bienvenidas, así que esta es su casa. Y con ustedes nos encontraremos entonces nuevamente en otro Candidatos en IFM Noticias. Acuérdense de conectarse con nosotros a través de ifmnoticias.com y en todas nuestras plataformas digitales como @IFM Noticias. Ahora tenemos emisora, en video estamos 24/7, ahí nos vemos. Adiós, hasta luego.